Hola, muy buenos días. El día de hoy hablaremos del lenguaje no verbal, principalmente del concepto de proxémica. Pero para esto tenemos que entender que las relaciones humanas han permitido desde hace años la conformación de tribus, el establecimiento de lenguas o signos para comunicarse. De igual manera, el lenguaje no verbal ha permitido adoptar nuevas formas de comunicación, utilizando señas o gestos de acuerdo a la cultura o bien de acuerdo a los prejuicios y estereotipos que se tengan en algún contexto. Si yo me acerco mucho a una persona, de acuerdo a su contexto, hay personas que lo pueden aceptar de una manera adecuada y hay otros que pudieran sentir que yo estoy invadiendo su espacio vital. Entonces, se supone que la proxémica nos dice que es la proximidad o la proximidad que existe entre un grupo de personas o entre dos personas. De acuerdo a ciertos autores, nos hablan que la proximidad puede ser tanto íntima, social, personal o pública. Íntima corresponde a personas que ya tienen una cierta comunicación, una relación afectiva. Puede ser social, un grupo de amigos, personal o pública. Pública es cuando tú te relacionas con personas que no conoces o cuando estás frente a un auditorio. Ajá. Entonces, dentro de la proxémica, nosotros cómo podemos verla dentro de nuestro contexto. Ejemplo, cuando nosotros vemos a un guardia de seguridad, el guardia de seguridad regularmente va a mostrar una postura rígida, va a extender un poco sus manos y abrir un poco sus pies. Y esto lo hace a manera de como poner un obstáculo para que tú no puedas entrar. Eso se le llama proxémica también, porque te está como impidiendo que te puedas acercar a él. Cuando él te permite el paso, entonces él cierra un poco la abertura de sus pies y sus manos no parecen tan rígidas, inclusive te permite el paso, ¿no? Entonces, se dice que la proxémica nos puede permitir identificar cuál es la relación que existe entre un grupo de personas. Es cierto que antes el lenguaje verbal se basaba, bueno, más bien, siempre ha existido y siempre se ha observado que el lenguaje verbal principalmente son tu postura o gestos, muecas o algo que tú puedas expresar de manera no verbal. Pero la proxémica también refiere o es un lenguaje no verbal. Cuando una persona que tú no conoces intenta abrazarte y tú te sientes invadido, uno lo que hace es intentar abrir las manos o alejarse. Estás hablando de que no existe una relación tan cercana con esta persona y por lo tanto te sientes incómodo. Desde el punto de vista de este tema, considero yo que es muy importante identificar este concepto en nuestro contexto y en nuestras relaciones interpersonales, porque justamente la proxémica nos permitiría ver en esta actualidad cuando una persona se encuentra en riesgo. Ustedes recordarán que hace tiempo en anuncios publicitarios nos hablaban sobre que si una persona se sentía en riesgo, que podías entrar a un establecimiento y pedir ayuda. Pero ¿cómo la persona identifica que está poniéndose en riesgo? Porque dice, yo voy caminando y la persona camina al mismo paso que yo. Intenta acercarse a mí y yo no la conozco. Entonces, la distancia que existe entre dos personas nos permite también identificar cuando nosotros estamos en riesgo o cuando no estamos en riesgo. Una persona cuando te pide ayuda y cuando dice que se siente intimidada o que una persona la viene siguiendo es porque percibe esa cercanía con la persona, pero ella no la conoce. Ajá. O bien cuando tú ves que hay alguna persona, o por ejemplo se veía a veces en televisión, que hay personas que no se abrazan a un niño, abrazan a una persona, y entonces si la persona no opone resistencia, se puede decir que existe una relación entre ellos. Pero si la persona intenta establecer un espacio entre esas dos personas o intenta alejarse, nos quiere decir que quizás esa persona pudiera estar en riesgo o necesitará de nuestra ayuda. Pues bueno, por mi parte es todo y espero poder haber sido clara con mi tema. Muchas gracias.